Con el calor que está haciendo es el mejor momento para ponernos a matar adolescentes por doquier. Por eso os recomiendo que compréis The Quarry, que además de tenerlo con descuento en Instant Gaming, lo encontraréis para todas las plataformas, consola y PC. Recordad usar nuestro enlace Instant Gaming o participar en el sorteo mensual si queréis ganarlo gratuitamente. Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Y hoy os traemos una película que hemos bautizado cariñosamente como Begotten 2. Una película titulada Flesh the Void, una película de 2017. Una cinta, ya os digo, que es de cine muy experimental. Mucho. Igual que vimos con Begotten, una película que, pues que no sabemos hasta qué línea llega la pretenciosidad a la línea de contarte algo realmente. Y es que es lo que suele pasar con este tipo de cine experimental, que parece que más se convierten en una experiencia y que se ensalza más a ciertos aspectos artísticos o estéticos de la película y no tanto lo que es la trama en sí, que parece que queda en algo un poco más secundario. Y con esta película, pues la verdad que no iba a ser distinto. Ojo, que ya os digo que a nosotros el cine experimental nos gusta, pero siempre cuando tiene algún tipo de sentido de ser. Algo, aunque sea en general abstracto, pero que te deje unas pequeñas miguitas, ¿no?, de historia o de sentido común. Si esta película la hemos bautizado como Begotten 2 es porque el director James Florian King ha decidido grabarla muy parecido a lo que vimos en aquella del año 92-93. Una película en blanco y negro, con la cámara a 4 tercios, ya que está grabada con Super 8 y 16 milímetros íntegra. Pero bueno, antes de haceros un poquito de resumen y contaros que vais a ver, algo sin spoiler, ¿de qué trata Flesh the Void? Bueno, pues como he dicho, esta película trata de ser una experiencia lo más cercana a darnos a entender cómo la muerte podría ser lo más horroroso y más horrible que podía experimentar el ser humano, así que consistiría en una serie de imágenes, de secuencias y de narraciones o incluso de sonidos que simplemente os intentarán perturbar o agonizar hasta el punto de darnos la semejanza con la propia experiencia de la muerte. Tengo que decir que la gran diferencia de esta Begotten es que aquella fue un estudiante de cine que se le notaba ya que iba por unos derroteros bastante pretenciosos. En esta quizá he visto más a un grupo de cineastas también, pero que querían de alguna manera transgredir, querían hacer algo diferente y sobre todo perturbar al espectador, y esto no va en coña. La verdad es que la película, aunque empiece muy extraña, a medida que vamos avanzando ya os digo que tiene escenas que, ojito, escenas bastante fuertes que quizá no todo el mundo va a saber aguantar, ni siquiera en blanco y negro. Algo positivo de esta película es que es provocativa, ¿no? Mucho. Tiene un algo que realmente sí que te mantiene relativamente hipnótico a la pantalla, atento a lo que vas a ver, aunque hay algún momento de flojera, sobre todo en los dos primeros actos donde se desfallece un poco el espectador, pero que después te van mostrando ciertas cosas bastante explícitas, como dice Rotten, y que incluso agradeces que algunas sean en blanco y negro, así que esas ganas por provocar, por generar polémica, por generar controversia, o que tu película sea reconocida por una determinada imagen, pues bueno, hay que darle también sus créditos. Como no podía ser de otra manera, esta película está dividida por capítulos, porque ya sabéis que son aptos, porque ya sabéis que está muy de moda en que cualquier película que pretenda estar un poquito por encima de la media tiene que poner capítulos o actos o dividir su cinta en diferentes secciones. Esta película dura poco más de 70 minutos y bueno, yo tengo que decir que lo personal no se me ha hecho demasiado larga, no, pero tampoco se me ha pasado amena. No. Queda ahí en un término medio. Como dices, se divide en 5 partes: el prólogo, acto 1, acto 2, el interludio y por último ya el epílogo. 5 capítulos que, si bien es verdad que no se distinguen del todo entre sí y que no llegas a sentir mucha diferencia concreta o con sentido común, yo sí que he sacado una pizquita de sentido, y es que parece que los dos primeros, tanto el prólogo como el acto 1, están narrados con una voz en off constantemente, están con un granulado mucho más denso que lo que vemos en el resto de la cinta, y sobre todo creo que para mí representan un poco más el vacío. Esta película, recordemos que se llama Flesh the Void, carne del vacío, y creo que está dividida tal cual dice el propio título, el vacío y la carne siendo la muerte o el cuerpo humano, por decirlo de alguna forma. Así que estas dos primeras partes serán relativamente más accesibles, menos perturbadoras a la vista, pero también bastante más lentas, así que paciencia, que lo fuerte llega después. Os aviso, la podéis ver si la veis en ordenador a velocidad 1:5. Sí. La vais a
disfrutar exactamente igual. La gran diferencia que también tiene con Begotten, además de todas las imágenes que os vamos contando, es el sonido. No es un sonido molesto, sí que es estridente, sí que es un sonido como si fuera un grupo tocando varias cajas de metal o varios bidones de hierro pegándoles con verduras, pero la verdad que acompaña muy bien a las imágenes que vamos a ver. Creo que es lo que más me ha gustado de toda la película. A mí el sonido me ha gustado. gustado. El tema del sonido y cómo está un poco ambientado y lo bien que está encajado en la estética, ya no digo la historia, sino la estética, creo que es lo que más podría alabar de la peli. Empezando por el prólogo, donde podremos ver varias secuencias, pues ya sea de fábricas contaminando, de algunos animales en el agua, edificios en ruinas, todo esto con una voz de Don, como decía Síncope, hablándonos de que no quiere morir, o que simplemente ha muerto y está viendo el vacío gris ante él, no ve una luz, no ha llegado a ninguna parte. Todo esto irá mezclado y no tendrá correlación una frase con otra, es simplemente gente que está relatando sus últimos momentos antes de morir o sus momentos posteriores a acabar de morir. Esta primera parte no solo estará narrada, sino que además veremos como una especie de subtítulos, una pantalla en negro con unos subtítulos con una fuente de letra, la verdad, pues que bastante característica, perturbadora, y que también queda muy bien con el ambiente, que nos irá contando por ciertas filosofadas, ciertas pedradas o incluso ciertas frases épicas nihilistas, donde, como bien está diciendo Rotten, lo único que pretenden es darte las sensaciones que sientes cercanas a la muerte. En todos y cada uno de los actos, ya os lo avanzo, podremos ver prácticamente a los componentes de Slipknot aparecer por ahí, un montón de gente enmascarada, con máscaras que dan más rollo, pues quizás simplemente mirando al horizonte, quizá haciendo algún gesto random, pero siempre dándote la sensación de que son la muerte o los demonios que te esperan en el más allá. Llegando así al acto 1, guerra, una secuencia pues totalmente parecida a la de prólogo, pero esta vez mostrando edificios en guerra, pues quizá alcantarillas, y los diálogos serán más de personas que han perdido a alguien, una mujer buscando a su bebé, otra persona que no sabe dónde está, pero que se oyen todo el rato como bombardeos a su alrededor. Y para mí esta parte sigue significando un poco más de lo mismo, pero más desarrollado, más en profundidad. Sigue siendo las primeras experiencias cercanas a la muerte, esa primera sensación de estar en el vacío, de no saber dónde estás, de tener los ojos cerrados, incluso pensar que los tienes abiertos y de ver ese halo gris que no te deja ver absolutamente nada, pero mezclado con esa sensación de guerra, de ira o incluso de enfado, de no saber muy bien qué es lo que estás haciendo ahí y de tener la sensación de que es algo injusto que hayas muerto. Eso es un poco la reflexión un poco extrapolada que intento sacar de toda la mezcolanza de imágenes y de palabras que nos van diciendo y diciendo en este segundo acto. A la vez decir que la cámara en estos primeros actos, prácticamente hasta el último, será una cámara temblorosa, una cámara que mareará un huevo. Sí que es cierto que alguna vez tendremos un plano fijo más o menos con algo de temblor, pero casi todo será un caos, que es lo que pretenden darte a entender, que sientas el caos, que sientas el estrés, que sientas el acongoje de alguien pues que acaba de morir o que va a morir o está en una situación repleta de muerte. La cámara no molesta tanto, la verdad, a pesar de que aquí en estas primeras partes el granulado es bastante más, más visible, que incluso se mueve bastante la pantalla, que es ese típico blanco y negro, porque toda la película es en blanco y negro, no sé si le hemos llegado a decir, es ese blanco y negro que el blanco resalta más, brilla más todavía, y como, exacto, como que está muy saturado el blanco, pero no llega a molestar del todo, porque sí que se puede ver más o menos lo que te están mostrando, aunque no se entienda. En este primer acto nos mostrarán lo primero jodido de la película. ¿Recordáis a Roberto Scorza de Italian Guinea Pig? Ese señor que jugaba con su pene y unos clavos. Pues aquí nos mostrarán una escena un poquito más larga incluso, todo en blanco y negro y algo difuminado. Podremos ver como alguien se está metiendo agujas en el pene, en el capullo, tan tranquilamente, en una escena en un primer plano bastante cercano, que quizá al principio os cuesta de dilucidar, pero a medida que vais mirando cada vez veis más la forma. De aquí es donde piensas, la peli va a mejorar. Exacto, la peli va a mejorar, esto se va a enturbiar un poco más y va a ser realmente perturbador. Pues sí, esto solamente es la antesala de lo que va a venir. Con este acto 2 ya sabemos lo que vamos a ver, pues sangre, vísceras y gore, un montón de secuencias sueltas, pues quizá donde vemos algunas tripas en el suelo, quizá animales muertos, quizá una persona decapitada, incluso un bebé decapitado en una cuna. Claramente se ve que es un muñeco, ya os lo digo, no había quizá el presupuesto para más, pero queda el pego con ese blanco y negro, un hombre mirando cara a la pared como si fuera la bruja de Blair, mientras se masturba encima de una cara cortada, pero solo una cara. Muy interesante, os digo, la mezcolanza que van haciendo aquí ha hecho que la película cobre otro sentido y que nos haya llamado más la atención. Sí, porque aquí la película es como que de repente se convierte en algo más sexual, además, más explícito y más macabro a nivel sexual, más depravado, esa es la palabra. A partir de aquí empezamos a ver a un macho cabrío que aparecerá bastantes veces en la película, o alguien al menos con una máscara de
de cabra, que no significa otra cosa más que lo típico que ha significado en todas las películas, Satanás. Así que parece aquí nos van a representar la muerte en el sentido más malo de la palabra. No nos van a representar el cielo, ni lo bonito, ni la paz, ni la bondad, ni la plenitud, sino un poco todo lo contrario. Aparte de este Satanás, también encontraremos a dos personas que representarán la presa y su depredador, una mula o lo más parecido a una mula o a un burro, y su correspondiente lobo, que estarán sentados, representados como dos hombres simplemente con una máscara, y nos llevarán a una de las escenas un poquito más polémicas y más fuertes que podremos encontrar en la película, una violación masculina, otra más. Es que últimamente estamos viendo películas repletas con esa escena. Además de cualquier época, esa escena de la violación masculina en el bosque, la verdad que está hecha lo más sucio y más caótico quizá de la película. Todo parece que tiene un orden, todas las secuencias siempre vienen como a fotogramas, gente quieta haciendo gestos muy rectos. En cambio aquí es donde empieza un poco lo más caótico. Vemos cómo lo tira al suelo, cómo le baja los pantalones, cómo lo viola, y después de forzarlo se masturba para correrse. El semen es real, así que directamente aquí no puedo tener una valoración de cómo es el semen de esta película, porque me parece bastante atrevido que los actores se atrevan a masturbarse ante la pantalla. Para llevarnos a otra secuencia donde veremos a un señor con un pasamontañas introduciéndose los dedos en la boca y empezando a vomitar dedos humanos. Una vez más, no intentemos entender qué es lo que quiere decir esta ni ninguna de las secuencias que hay en la película. No. Recordemos que simplemente es cine experimental y que pretende ser una experiencia y no tanto contarte una historia en sí misma. Después de vomitar estos dedos, cogerá un rabo amputado y también se lo pondrá a chupar un poquito para luego empezar a masticarlo y a comérselo, Sí. pues como si fuera el pan de pita, el pan de kebab. Irá rompiéndolo, irá comiéndose. Una escena desagradable, pero que con ese filtro, la verdad que le da un tono poético. No vamos a engañar a nadie. En este punto quiero hablar un poquito de las prótesis y detallaré un poco más mi sensación en otra escena que vendrá pronto. Y es que estos dedos o estas prótesis de rabo, la verdad que se notan demasiado blandurrias, demasiado Sí. plástico, demasiado látex, vamos a decirlo Sí. así. Se nota demasiada movilidad, ¿no? Para pretender ser un miembro real, pero una vez más, como simplemente pretender ser una experiencia y no pasar por una snuff movie ni pasar No. por una película o por un actor real, pues por supuesto se lo vamos a perdonar. Hay algo muy tonto y os vais a reír, pero solo que hubieran hecho que, digamos, parte de la piel del glande se moviera hacia atrás, incluso si alguien está operado de fimosis, pues la piel se mueve un poquito. Aquí es como muy estática y es lo que hace que dé ese rollo de látex, de que no es un pene real. Y hablando de prótesis, esto nos llevará a la siguiente escena, una de las escenas que creo más incómodas he sentido en la película. Aparecerá un hombre en una silla de ruedas con problemas de movilidad y que tiene una de las piernas amputadas, para después ver a un señor encapuchado que poco a poco y de forma tenebrosa se irá acercando a él. Se irá acercando a él para acabar lamiéndole ese muñón de una forma pues bastante sensual y bastante erótica, que creo que es la parte que más confusión y más incomodidad me ha creado. Poco después, este señor le bajará los pantalones y empezará a hacerle una felación. Y aquí es donde llegamos el momento de la prótesis. Aquí es donde más prótesis he visto. Sí. Aparte de que se le veía súper blanca, súper brillante, como fuera un poco de todo contexto de cuerpo humano, se veían esas pequeñas arruguitas que pueden aparecer en la parte del glande, que no solo no tenían movilidad, como decía Rotten, sino que además se veían constantemente fijas. Esas arrugas no cambiaban de sitio, no cambiaban de forma y ni siquiera cambiaba la sensación de profundidad. Así que obviamente no eran penes reales, sino que estábamos contando con prótesis. Esta película experimental parece que no ha hecho uso de todas las partes íntimas de sus actores. Pero cambiemos de acto y nos vayamos al interludio, donde encontraremos ya como primera escena un señor vestido de cura. Un señor vestido de cura en pleno bosque. Esta sí que es, de verdad, creo que la escena más incómoda, tanto para los actores como para nosotros. Es verdad, he dicho que la incómoda era del amputado y esa era la primera incomodidad, porque esta desde luego es mucho peor. Este señor se sentará en un tronco en el suelo, sacará una fotografía y veremos cómo empieza a manosearse el pene, porque eso no lo puedo considerar ni masturbarse, ni se empalma, y lo entiendo. Yo creo que aquí sí que es el pene del actor, de verdad. Creo que aquí sí que se estaba haciendo un masaje en el rabo de la forma más incómoda que podía. Una escena, todo sea por la película. Show must go on. Porque a medida que se va tocando, vemos que esa fotografía que está viendo es de un niño muy pequeño, para que hagan una pequeña transición y veamos cómo encima de la fotografía pues empieza a caer lo que llamaríamos semen. Este sí que está fatal hecho, este sí que parece cola blanca echada por encima, hiper transparente, pero ya os digo que con lo incómoda que es la escena, lo que menos me ha importado es la calidad del semen. Y la escena es incómoda de por sí, pero además te hacen como unos primeros planos muy alargados, innecesariamente alargados, para que te parezca aún más
más incómoda de lo que es. Yo llegados a este punto no creo que el pene sea el real del actor, yo sí que creo que ha sido una prótesis exactamente por lo mismo que he dicho en la escena anterior, porque se notan esas características típicas de una prótesis y no tanto de un pene real. Ojo, hablando de penes, ya que estamos, que sepáis que la película tiene primerísimos planos de penes todo el rato, pero por todas partes. O sea, de golpe veréis, estáis viendo algo tan tranquilamente y de golpe ¡pum! Un capullo en toda vuestra cara como os está mirando con el ojito de la uretra. Sí, porque eso ocurre en la película. Sí. Tiene cosas de esas. Yo creo que además más de uno se nos han escapado porque no hemos llegado a distinguir que eran penes mirándonos. A raíz de haber visto a este cura masturbándose, dando alegoría a la pedofilia, pues veremos también a una monja que parece que haya salido de un videoclip de Marilyn Manson, masturbándose con una cruz. Ojo, aquí ha cambiado algo, y es que ahora la película está a color. No Full HD, pero sí que tiene otro tono y un color, pues que podemos ver mucho mejor todo. No sé si es sepia, no sé si llegase un color no, sepia es color. O es color un poco como apagado. Además, también ha habido otro cambio con respecto a la imagen, y es que el granulado poco a poco se ha ido volviendo menos presente y la imagen poco a poco es más clara y más nítida. Y además, algo que agradecemos bastante, la imagen es estática. Ya no tiene esos bamboleos de cámara tan típico del cine experimental, sino que ahora parece un poquito más cinematográfico de lo que hemos visto al principio. Esta monja de videoclip de Marilyn Manson la veremos masturbarse durante un buen rato, y la verdad que es una escena, no diré erótica tampoco porque de esto, pero sí que está bien hecha. Al igual que el cura masturbándose con la foto, la chica realmente sí que parece que se esté masturbando, sí que hace pues unos gestos y sí que pone unas caras, y la forma de introducirse la cruz incluso con las dos manos hace que realmente parezca que está haciendo el acto de verdad. Eso sí, hasta que empieza a sangrarle las piernas de forma bastante sutil, nada exagerado, por lo tanto también le da un toque romántico a la cinta. La poquita sangre que se ve a partir de estas partes a color, la verdad que tengo que decir que me ha gustado bastante. Me ha gustado un poco la textura que le han querido dar, el color un poquito que se quería ver, y en las partes anteriores sí hemos visto algo como era más bien todo cuerpos en descomposición o simplemente es porque estaba en blanco y negro, pues no he llegado a apreciarlo tanto. También acompañaremos a una chica, aquí sí, imagen estática absoluta, la cámara quieta, una chica que parece que lleve una sonda por la nariz. Sí, no sé si era una sonda de estas típicas de alimentación, pretendía simular un taponamiento de estos nasal. Yo tiraría un poquito más por la sonda de alimentación, dando a entender que era una niña quizás con alguna enfermedad crónica o con algún problema grave, ya que un poquito más adelante la veremos morir. Esta chica correrá por el bosque perseguida por un ser que nos recordará mucho a de Poughkeepsie Tapes. ¿Sabéis la escena en la que está en primer plano la chica que le pinchan en el cuello? El monstruo que viene por detrás. Pues parece algo similar, un monstruo así encapuchado, con varias caras en la parte frontal. Interesante, inquietante, tenebroso. Las cosas como son. Mira que la película ha empezado como vamos a ver Begoten 2, todo pretencioso, pero a medida que avanzaba se iba volviendo terrorífica, inquietante, perturbadora, bizarra, incómoda. La verdad que la película ha ido avanzando muy muy bien para la hora y cuarto que dura. La verdad que este acto, aparte de que me ha parecido el más repugnante por la primera escena, el resto de acto me ha parecido realmente bonito. Creo que tiene una fotografía bastante bien trabajada, y más que ver esos monstruos, al final lo que son personas enmascaradas, con unas máscaras bastante grotescas y con ese rollo romántico, poético, metafórico tan típico del cine experimental, y que a mí personalmente, a pesar de no entenderlo, pues sí está bien expresado, pues la verdad es que me gusta. Podremos ver gente momificada, animales momificados, una especie de momia quitándose las vendas con toda la cara destrozada pero bastante reciente, y sobre todo una escena que también es curiosa, que es un plano fijo de un bosque y una chica desnuda con una guadaña como si fuera la muerte y la cara vendada, caminando hacia el otro plano, cambiando de plano y siguiendo viendo a la chica caminar así como 4 veces para llegar al final y ver cómo se pone la cruz que lleva en el cuello en forma de anticristo y empieza a chupar. Esta escena obviamente no os la puedo poner porque la chica está completamente desnuda. Por último llegaremos a una escena donde encontraremos a uno de los personajes que ya hemos visto con anterioridad, ese hombre enmascarado con una máscara que simula ser una presa, una mula. Esta vez se sentará en una silla, se dejará atar de pies y manos, y un hombre encapuchado con una máscara de gas empezará simplemente a apuñalarle una y otra vez en el abdomen, para acabar poniéndole una bolsa o una toalla en la cabeza y apuñalarle también en el cuello, dejándolo morir en agonía. ¿Y por qué digo la palabra agonía? Porque este capítulo del interludio se llama Agonía, y creo que es el que más representa precisamente es su título, aquello que nos han venido a contar, porque parece que prácticamente lo único que vemos aquí son personas o personajes agonizar antes de morir. Y el epílogo, que se llama El Vacío, que vendrá después de esta escena, es simplemente un resumen completo de toda la película. Hay
hipercámara rápida en unos 5 o 6 segundos, toda la película para acabar todo en un plano bastante chulo de la especie de descampado y una persona en un banco en la esquina inferior. Curioso. La nada, el vacío. Sí, el nada, vacío. No hay nada que ver, no hay nada que contar, no hay nada que expresar, no hay nada, simplemente es el vacío. Así que todo el resumen ese en 5 o 6 segundos que te hacen de un montón de fotogramas que prácticamente no logras ver ninguno, pero tu mente se supone que captará, simplemente te han llevado a ese vacío que es la nada, que es lo que hay después de morir y punto. Como digo, algo un poco pues negativo, ¿no? Algo totalmente nihilista y con pesadumbre y con tristeza, que creo que es lo único que pretende expresar todo el rato la película. Dicho esto, también que los créditos, los actores son los propios nombres también random. Por ejemplo, tenemos al hombre sin rostro haciendo del cura, tenemos a Carne Muerta haciendo del violador, tenemos al dios de la tinta como Wolfman. O sea, hasta los nombres que se han puesto para los créditos son motes o descripciones de ellos mismos. Me parece curioso, la verdad que algo atrevido también, ya que ninguno recibe créditos de nada. Sí, porque prácticamente a ninguno se le reconocería, prácticamente a ninguno se le ve la cara, y a los que se le ven la tienen tan maquillada o tan retocada que yo creo que sería imposible distinguir qué actores son. Tampoco sé si son actores realmente experimentados, con ciertas carreras profesionales detrás, o simplemente son también, pues eso, un círculo de petit comité de estudiantes o de cineastas más o menos recién acabados que se han juntado simplemente para hacer este tipo de películas. Ahora sí, ¿qué nota le vas a poner a Flesh the Boy? Pues no la voy a probar, no la voy a probar por los pelos, porque sí que es verdad que la estética me ha gustado bastante, el tema del sonido es lo que más me ha gustado de todo, y hay un par de escenas que me han destacado muy para bien, incluso me han parecido realmente bellas y muy poéticas, y que sí se acercaban un poco a esa premisa con la que me habían vendido la película, pero no he visto tanto esa premisa de la película, no he visto tanto esas experiencias que pretenden simular lo agónico y lo horrible que puede ser la muerte en todas sus experiencias, así que lo que es la temática en sí no me ha comprado, aunque haya visto bastantes características que sí que me han gustado. Le dejo un 4. Un 4, yo le voy a poner un 7. A mí me ha gustado bastante, ¿Sí? la ¿Tanto? verdad que sí. Mira que os digo, empecé la película como, otra Begote. Le dije así, vamos a poner un poquito de velocidad a esto. Pero a medida que avanzaba, me fui enganchando. Me parecía que tenía hasta sentido lo que estaban contando, dentro de que sí, que es una paja mental, es una película experimental, es una película pues que puede simbolizar tantas cosas y a la vez ninguna, que puedes poner la nota realmente que quieras, que siempre estará bien, tanto el 0 como el 10. Entonces yo sí que le voy a poner un 7 porque me ha transmitido algo, cosa que la mayoría de este tipo de cine no suele conseguir de la misma forma. Quizás esa era la palabra, ¿no? Que a mí no me ha llegado a transmitir tanto como pensaba, y a pesar de que he sacado bastantes conclusiones o reflexiones chulas, lo que es por dentro no me ha removido prácticamente absolutamente nada. Así que una vez más solamente pretendo ser honesta, y aunque esta película la recuerda en un futuro como The Flesh the Void, está chula, ¿no? Está guay. Como experiencia sí, pero como transmitirme algo, a mí en lo personal se me acaba un pelín corta. Dicho esto, recordad que tenéis varias películas de cine experimental, además de un que es el anticine, que eso sería la cúspide del cine experimental de Andy Warhol, un vídeo donde le explicamos realmente la pedrada más gorda que ha existido, creo yo, en el séptimo arte. Dicho esto, si quieres añadir algo más. Nada más, Roten. Pues muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los Patreons, a los nuevos suscriptores de siempre, a ti Síncope. Como siempre, Roten. A la gente que se atreve con este tipo de cine, porque claro nunca, que sí, eso hay que dárselo. nunca serán reconocidos, las cosas como son, y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.